Buenas, ¿cómo va? Yo soy Fede, esto es Orilla. Y el episodio de hoy está un poco hilado del episodio el último episodio que subí, que hablaba un poco sobre cuando uno empieza a cambiar la manera de reaccionar ante diferentes situaciones. No la manera de sentir, sino desde qué lugar vos te tomás las cosas y empezás a reaccionar y empezás a quizás a pensar de una manera un poco más inteligente la forma de abordar algún tipo de situación que te incomoda, que te hace mal, que te pone triste, con vínculos, con amigos, con familia. Y les traigo este episodio para poner como un ejemplo explícito en el que yo por primera vez empecé como a entender este concepto. No quiere decir que desde que lo apliqué en esta oportunidad que les voy a contar ahora, lo pude aplicar siempre, en todas las ocasiones. Eso fue el asome de mi yo empezando a cambiar un poquitito la manera de reaccionar. Esto es una historia que les voy a contar, real, que tiene que ver con mi última relación que yo tuve, donde ahí apareció esa nueva versión de mí, pero en un porcentaje ínfimo, pero a partir de ahí empezó como a escalar y el día de hoy lo pude trabajar, lo pude como incorporar en mí y demás. Yo tuve, mi última pareja fue de 6 7 años. Estuvimos 3 años y medio acá, en Buenos Aires. Y en ese momento la realidad es que estaba todo espectacular. Éramos una pareja que para mí entender era una relación linda, estable. Nos llevábamos súper increíble. Hasta que él se fue, después de estos 3 años y medio, se fue a visitar a su familia, porque él no era de acá, se fue a visitar a su familia a su país, como lo hacía todos los fines de año, digamos, para pasar las fiestas. Pero esta vez fue distinto, esta última vez. Y estas cosas raras que empezaron a pasar, empezaron en el momento en que yo decido, o sea, que él me escribe desde allá y me dice que sentía la necesidad de quedarse un poco ahí de tiempo. Entonces, como que evaluamos qué pasaba con nuestra relación y como que llegamos al acuerdo de que yo también atravesando algunas situaciones acá, me iba a ir para allá. Nada, él se quedó allá, yo acá resolviendo cosas, pues tampoco te puedes ir de un día para el otro, yo resolviendo cosas. Y acá es donde vienen estas sutilezas, que obviamente a la distancia las veo, las entiendo y las percibo, en ese momento no. Eran, cada vez que hablábamos por teléfono o videollamada, eran pequeñas, como directas, indirectas. La indirecta era no vengas, pero de una manera disfrazada como de, che, no sé si acá te va a gustar, acá no es igual que en Buenos Aires. Eh, pero era como bastante recurrente el tema, ¿viste? Y yo evidentemente no entendía o no quería entender, creo que es un poco de las dos cosas, porque cuando vos estás muy metido, enamorado, medio que elegís ver lo que te conviene. Entonces, yo como estas señales, como las omití, y yo contestaba como, no, bueno, pero me voy a acostumbrar, puedo ir a ver, a conocer primero, bla, bla, bla. Yo estaba enamoradísimo, la realidad. Ya hacía 3 años y medio que estábamos juntos. Con esta idea de que, ok, si nos amamos tanto, si sentimos todo esto, ¿cómo no voy a ir? O sea, nada, me fui. Al principio fue literal espectacular, porque nada, yo conocí un país nuevo, estaba como súper entusiasmado, empezamos a hacer cosas increíbles, conocer lugares hermosos. Allá era mucho más accesible el tema vivienda, entonces pudimos vivir en una casa que yo siempre quise, que era una casa con un parque, con una piletita, no importa, era literal un cuadradito de 3x3, pero yo estaba feliz con mi verde, con mi casa, y todo estaba como espectacular. Acá viene el tema, después de unos 3 años que yo estaba viviendo ya había empezado a cambiar toda la situación. Como que yo lo veía, él estaba estudiando, yo lo veía muy metido en el estudio, espectacular, pero no lo veía
pudiendo separar su entusiasmo y energía que le ponía a la facultad conmigo. Como que no estaba equilibrada la energía, era como facultad, 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 facultad. Bueno, nada, no me voy a meter en detalles porque la idea es otra. Y la realidad es que llegó un momento en el que nos desconectamos completamente y ya no éramos una pareja, éramos como roomies, como que, no sé, éramos personas compartiendo un departamento. A mí me dolía porque yo sentí que ya había construido mi familia, de hecho teníamos a nuestra perrita, y entonces es como que, no sé, para mí estaba todo como formalizado en el sentido de que, ok, ya estoy estable, tengo mi pareja, ya me armé mi familia, a nuestra manera, pero nuestra familia al fin. Pero bueno, empezó a suceder esto, nos empezamos a desconectar y yo empecé como a sostener un poco todo lo que tenía que ver con la casa y demás, porque él estaba estudiando y yo siempre fui súper contemplativo con esas cosas, como obvio que te voy a apoyar y obvio que quiero que seas el mejor en lo que estudies. Eh, pero bueno, en esa desconexión a mí me daba mucho miedo el tema de separarme, porque, no sé, estaba en otro país, estaba solo. A ver, ya ella era grande, pero igual, viste la sensación esa de estar en otro lugar. Me sentía como bastante solo, si bien yo estaba trabajando y todo. No tenía mis amigos, no tenía esa contención. Entonces, como que empecé a dejar, a pasar por alto como todo, como diciendo, bueno, rutina, ¿no? Como, sé yo, sigamos, que fluya. Como que no estábamos mal, pero estábamos en frecuencias completamente diferentes. Inclusive yo me acuerdo haberle dicho que la mejor manera en la que yo pude manifestar lo que me pasaba sin decir, che, me parece que esto ya no da para más, fue, y no lo dije por compromiso, lo dije porque realmente lo sentía, fue que yo sentía que él estaba tan metido con la facultad y con sus compañeros y bla, 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 que le dije, siento que es una etapa que vos tenés que atravesarla como solo, no conmigo. Porque real estaba como muy metido y la facultad le llevaba demasiado tiempo, horas, y después salir con sus compañeros y qué sé yo. Entonces como que yo quedé medio como afuera, pero bueno, nada, me sigo metiendo en detalles que no quiero, porque no es el punto, no es una de mis peores citas, es realmente mi última relación, que fue hermosa. Eh, pero yo ya no sabía cómo, no sé, no sabía cómo salir de ahí, me daba miedo. Hasta que un día estábamos en la casa y me dice, Fede, siento que nuestro amor llegó a su tope. Como, y yo me acuerdo, pero literal como si fuera ayer, que lo miré y le dije, estoy totalmente de acuerdo. Y ahí pasó algo raro, porque creo que se descolocó, porque como que esperaba otra relación, me dijo reaccioná, enojate, como quería que yo, viste, como que a veces es más fácil el pegar el portazo y generar el quilombo, y este fue como, siento que hasta acá, y yo, ok, se notó su descoloque, pero yo no me salía a enojarme, porque siento que era quizás una decisión que yo también quería tomar, pero no me animaba, porque no estaba triste. O sea, obviamente sí, porque para mí era una familia, para mí era una persona que nos habíamos elegido, yo estaba enamorado, pero bueno, estábamos como, los caminos se habían separado un montón y no había muchas formas, lo habíamos intentado, como charlado y no estaba funcionando. Entonces, como cuando él me lo dijo a mí, yo me sentí como aliviado. Y esta sensación que yo tuve de alivio fue lo que más me hizo ruido después, porque dije, claro, yo no me estaba quedando ahí por amor, me estaba quedando porque no me animaba a irme, no me animaba a soltar, a dejar un vínculo, a, a quedarme solo. Cuando él lo dijo en voz alta, como que me liberó. Y ahí sí tomé una decisión yo. O sea, terminé mi jornada laboral
no mi jornada, no, mi contrato laboral, vendí todo lo que tenía ya y me volví. Y no fue un final dramático, ni una ruptura explosiva, ni nada de eso. Fue más bien como aceptar algo que hace tiempo ya se sabía que iba a suceder. Y para mí eso fue un antes y un después. Porque en mis otras relaciones yo fui como muy dramático. Como que lloraba, me angustiaba, me deprimía, como que hacía todo lo imposible para que no se termine. Y acá es donde entendí que a veces no te vas porque no querés. Te vas cuando ya no puedes seguir sosteniendo algo que en el fondo sabes que no es para vos. Y quedarte, cuando ya lo sabes, también es una forma de irte de vos. ¿Dónde está la moraleja? Por de alguna manera decirlo. Es que fue la primera vez que yo pude reaccionar. Vamos a ponerle de una manera inteligente. En el sentido de, escuché lo que me dijo y no sobre reaccioné. Fue como, ok. Y después de eso fue como, ok, charlémoslo, vemos cómo sigue, cómo me voy, chau. O sea, como en comparación al resto de mis relaciones. Y esta fue la primera vez que se asomó esta versión de mí, de que no dejé de sentir, sino de que sí empecé a descubrir una manera mucho más sana de comunicarme y de reaccionar ante ciertas situaciones. Y como les dije antes, no es que a partir de ahí yo empecé a ser como recomunicativo, no. Esa fue la primera vez que pude como no sobre reaccionar y decir, ok, pensemos y después empecemos a actuar en consecuencia. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado esta pequeña historia. Y si a alguien le pasó algo similar, eh, no solo con el tema conductual, sino con el tema, no sé, miedo a irse de un lugar por miedo a la soledad, miedo a irse de un trabajo, por, no sé, lo que sea, y no pudieron, no supieron, no encontraron la manera de reaccionar, me encantaría que me lo comenten. Eh, Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio cuando baje un poco la marea. Les mando un beso enorme.